Entonces, hay gente que tiene temor al sufrimiento. ¿Cuántos tienen temor a sufrir? Todos, ¿no? La gran mayoría tenemos temor a sufrir. Queremos la vida sabrosa, como dice el presidente de Colombia. Pero quien sufrió más fue el Señor Jesucristo. Dios lo entregó a que viviera una vida entre los humanos para que cumpliera ese propósito, y sufrió muchísimo. Fue vituperado, fue maltratado, escupido, sufrió nuestros dolores, lleva nuestras enfermedades o llevó nuestras enfermedades. Absolutamente todo lo sufrió Él. Entonces, ¿tú por qué no vas a sufrir? ¿Por qué no vamos a sufrir nosotros si Él lo sufrió todo? Él sufrió por nuestras propias maldades y lo hizo con amor. Ahora bien, si tú pecaste y sufriste por causa de tu pecado, pues eso no es amor. Eso es la consecuencia de tu pecado. Eso es sufrimiento que viene por la consecuencia de la falla que tú tuviste o cada uno de nosotros pueda tener. Si estás en una cárcel porque mataste a alguien, pues estás sufriendo la consecuencia de lo que hiciste. Ahí está el amor de Dios también en ese momento difícil. Pero sufrir por las necesidades de los demás, por las almas perdidas en pecado, ese es la manifestación del verdadero amor de Dios. Cuando tú sufres por otro, cuando tú ves la necesidad de otro porque está perdido y le amas, ese es el amor de Dios. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En otra versión dice: pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy nos sentimos sanados y agradecidos por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz? Ciertamente Él sufrió por tus dolores y por los míos, pero ¿por qué tenía que sufrir Él si nunca pecó? Nunca pecó. Él es santo, pero todos nuestros sufrimientos y nuestras enfermedades, Él decidió cargarlas y decir: yo voy a cargar todo lo de ustedes para que ustedes puedan vivir una vida diferente. Él tenía que ver con lo que nos iba a sobrellevar a nosotros, lo que iba a venir en la vida de cada uno de nosotros, porque Él estaba dispuesto a cumplir el propósito que el Padre le había entregado. Entonces Él no pecó, pero Él fue hecho un pecador por nosotros. Él no se enfermó, pero fue enfermado por nosotros. Porque todo lo que tú tienes ahí, que guardas, se lo pusiste a Él. Absolutamente todo se lo colocamos a Él. Por amor se entregó, y asimismo y a través de tanto sufrimiento nos justificó. Ahora bien, el amor dice que es sufrido, pero miremos la etimología de la palabra sufrir. Viene del verbo suferré, que se trata de una palabra compuesta formada por sub y ferré. Sub es llevar, soportar y producir. Significa así soportar por debajo, sobrellevar algunas cosas. Y veamos qué dice el diccionario de la lengua española. Dice: es experimentar de una persona algo que causa dolor físico, moral
o alguna molestia. Sentir una persona que tenga dolor, una enfermedad o un trastorno físico. Recibir una persona un daño o un castigo físico o moral. Tuve que sufrir por esa situación. Tuviste que sufrir por X situación. Pero Pablo dijo que era necesario que a través de las muchas tribulaciones, cada uno de nosotros llegamos a vivir y a llegar al reino de los cielos. O sea que no hay un verdadero amor sin sufrimiento. El amor es sufrido, y el amor, al ser sufrido, produce situaciones en la vida de nosotros, situaciones muy importantes. Y cuando estábamos estudiando, acabamos de leer la palabra etimológicamente hablando, dice llevar, soportar y producir. Llevar, soportar y producir significa que con el que tú estás tratando, con la situación que tú estás tratando, es un amor que va a producir en ti vida y va a producir amor. Esto es como loco, cómo el dolor te va a producir amor y cómo el dolor te va a dar vida, ¿sí? A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, como yo lo dije al principio, pero Dios permite y quiere que tú sufras por amor. ¿Cómo es eso? Dios permite y quiere que tú sufras por amor. Usted dice, no, usted se enloqueció, pastor, ¿cómo está predicando eso? Pero vamos a ver, porque la palabra de Dios lo dice. Y este sufrimiento no es sufrir por despecho o por el pecado. Es un sufrimiento que va ligado a producir vida en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué puede producir? ¿Qué puede producir ese dolor? ¿Qué puede producir ese sufrimiento? La Biblia nos enseña que el sufrimiento es la motivación, oiga bien, para quitar la vista de las cosas temporales para poder enfocarnos en las cosas eternas. El dolor nos lleva a reenfocarnos, el sufrimiento nos lleva a reenfocarnos en la palabra de Dios, nos lleva a reenfocarnos en Dios. Eso nos dice la palabra de Dios. Filipenses 3:8 dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Cuánto sufrimiento has pasado? ¿Cuánto sufrimiento has tenido en tu vida? Pero hoy puedes pensar y decir que realmente ese sufrimiento te ha motivado a buscarte el Señor Jesucristo. Yo podría decir eso. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo creo que ese tiempo de incertidumbre, de dolor, solamente no lo reemplaza el dinero, no lo reemplaza un viaje, no lo reemplaza nada. Pero cuando buscas del Señor, ahí encuentras el alivio y el poder caminar durante ese tiempo de dolor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El sufrimiento produce que nuestra atención sea atraída hacia Dios, número uno. El sufrimiento produce que nuestra atención sea atraído hacia Dios. De hecho, no deberíamos esperar que el sufrimiento llegue a la vida de nosotros para buscar de Dios, ¿cierto? Pero generalmente y desafortunadamente, solo cuando las cosas salen mal, buscamos de Dios. Cuando todo va bien, cuando estamos fluyendo aparentemente en todas las cosas, estamos enfocados en otras cosas, pero no estamos enfocados en Dios. ¿Les ha pasado eso? Por eso mucha gente, que es controversial, pero mucha gente dice, mucha gente que ha tenido dinero y el dinero los ha llevado a tener una vida
desordenada, hoy día dicen, yo no quiero tener dinero porque de pronto vuelvo a fallar. ¿Se han escuchado eso? ¿No? El sufrimiento produce que tú seas atraído hacia Dios, que tu necesidad sea buscar de Él. Yo no estoy diciendo, y quiero que tengan claridad, que yo estoy deseando o que Dios quiere que ustedes sufran. No, pero es parte de crear nuestro carácter, es parte del crecimiento. Y si no, no tendríamos un verdadero amor. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántas veces lo ha perdonado su esposo o su esposa? ¿O cuántas veces usted ha perdonado? ¿Cuántas veces le ha querido quitar la cabeza y salir corriendo y decir no más? ¿Pero por qué sigue ahí? ¿Por qué? ¿Por amor? Creo que obviamente por amor, pero el amor de Dios en uno, el cual muestra la misericordia de Él y el cual es perdonador. Dice la palabra de Dios que vengamos a Él todos los que estamos trabajados y cansados y que Él nos hará descansar. Cuando estás pasando por esa situación difícil, buscas la atención de Dios, ahí estás llegando a descansar en el nombre de Jesús. 2. El sufrimiento produce seguridad de que Dios nos ama. Todo padre entiende que cuando castiga a su hijo, lo está haciendo no para maltratarlo, no para acabarlo, sino lo está haciendo para formarlo y para protegerlo y cuidarlo. Hebreos 12, 6, 7 dice, porque el Señor disciplina a los que ama. Porque el Señor disciplina a los que ama. O sea que parte de sufrir es la muestra del amor de Dios. Y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Alce la mano aquí. Álcela con fe. Porque aquí el propósito es que entendamos la dinámica de lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan es para lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay y quien el padre que el padre no disciplina? ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Hay muchos papás que no disciplinan a los hijos. Y creo que en nuestro país donde estamos viviendo se ve mucho más esa situación. Queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, hablando económicamente, y somos demasiado permisivos. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿amamos a nuestros hijos? ¿Estamos amando de la manera correcta a nuestros hijos? Si no los estamos corrigiendo. ¿Sabe? Uno puede decir muchas veces que uno es duro con los hijos, pero más duro es verlos sufrir después. Es mejor que ellos pasen un sufrimiento al lado de papá y mamá que pasen un sufrimiento en la calle más adelante. Y yo creo que el mismo concepto es el que usa Dios. Quiero que en mi amor pases este sufrimiento para ayudarte. Quiero que en mi amor estés a mi lado, escuchando de mí, porque quiero sanarte. Pero muchas veces no lo hacemos con nuestros hijos, ni queremos que Dios lo haga con nosotros. Pero la palabra es muy clara, porque el Señor disciplina al que ama. Si usted se siente amado por el Señor, entienda que usted puede ser disciplinado. Y no necesariamente disciplinado porque ha hecho algo malo.
sino puede ser disciplinado porque usted necesita pasar por ese canal, por esa situación para crecer y para ser formado según el carácter del Señor Jesús. Tercero, el sufrimiento produce que a través de él Dios conquiste nuestro orgullo. Menos mal que aquí no hay ningún orgulloso. Todos somos personas que entendemos el amor, y cuando estamos en una discusión con nuestras parejas o en cualquier situación, menguamos enseguida el uno al otro, nos bajamos de donde estamos y vamos a tratar la situación con mucha paciencia y con mucho amor. El sufrimiento produce que a través de él Dios conquiste nuestro orgullo. Él trata de moldear nuestro carácter cada día. Santiago 4, 6, 7 dice: pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Pero eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométase a Dios, resista al diablo y él va a huir de usted. Yo tendría que decir aquí que si Dios se opone a los orgullosos, se va a oponer a todos nosotros, porque todos tenemos un grado muy alto de orgullo. Aquí yo pienso que ninguno podría decir: no, yo no soy orgulloso. No, creo que tenemos demasiado orgullo de tantas cosas que nos hemos puesto nosotros mismos. Pero dice que él da gracia a los humildes, y de humildes es reconocer el pecado, de humildes es reconocer las fallas, de humildes es reconocer y arrepentirse. Porque ahí vamos a recibir la gracia de Dios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí queremos recibir la gracia de Dios? Pero entonces necesitamos dejar nuestro orgullo. ¿Cuántas situaciones en la vida de cada uno de nosotros nos vuelve orgullosos? Somos orgullosos por quienes somos. Somos orgullosos porque pensamos que nos vemos bonitos. Pero cuando usted se ve en el espejo, dice: yo soy hermosa, yo soy hermoso. Eso es una realidad. Todos son hermosos y todas son hermosas, porque todos somos creación de Dios. Esa es una verdad. Pero esa hermosura dura ¿cuánto tiempo? Físicamente hablando. Yo puedo ver fotos de mi mamá cuando tenía 16 años, 17 años, qué mujer tan hermosa, de Martica, mi suegra, ¿sí? Me veo al espejo y decía: uy, qué pelado tan hermoso que yo era. Pero hoy día digo, todo eso se va deteriorando, todo eso se va acabando. Pero somos orgullosos de lo hermoso que hemos sido, o de lo conquistadores o conquistadoras que hemos sido. Somos orgullosos de la carrera que tenemos, somos orgullosos de el carro que compramos. Somos orgullosos en tantas cosas que tanto debemos soltar para verdaderamente sentirnos amados por Dios y amar a otro como Él nos ama, sin orgullo, sino entendiendo que el amor de Él dura muchísimo más que el orgullo que cada uno de nosotros tenemos, y que dura para siempre, y que ese amor es para compartirlo los unos a los otros, no por medio del orgullo, sino por medio de la humildad, para alcanzar la gracia de Él. Pero si fuéramos humildes realmente y no orgullosos, nos dedicaríamos a buscar al perdido, para que Él tenga la misma gracia que tú y yo tenemos por el amor de Él. Cuarto, el sufrimiento produce en nosotros un recordatorio de que nuestras debilidades nos hacen
fuertes. Nuestras debilidades nos hacen fuertes por medio del sufrimiento. Esto puede ser difícil de entender para quienes están acostumbrados a la vida terrenal, porque yo no puedo ser débil, yo tengo que ser fuerte y tengo que mostrar mi berraquera, tengo que mostrar que yo siempre puedo. Yo no puedo mostrar mi debilidad delante de la gente. Yo no puedo mostrar mis debilidades delante de mi esposo, de mi esposa muchas veces. Porque si la cosa está difícil en el matrimonio, entonces usted se vuelve vulnerable, entonces le dan más duro con lo que usted dice. ¿Sí? Bueno, a mí me ha pasado, ustedes tienen unos esposos y unas esposas maravillosas. Y no estoy diciendo que mi esposa lo use, puede ser que el que lo usa soy yo. Entonces el sufrimiento produce en nosotros un recordatorio de nuestras debilidades. Tú y yo debemos entender que somos débiles, que tú y yo estamos dispuestos a caminar bajo nuestra debilidad para que nosotros menguemos y el Señor crezca. Si el Señor crece en tu vida, tu debilidad se va a hacer fuerte, o sea, vas a ganar sobre esa debilidad. Segunda de Corintios 12, 7, 10 dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Ser débil es valioso, y ser débil en Cristo Jesús es mucho más valioso, porque esas debilidades que tú tienes, Dios se va a encargar de fortalecerte en ellas para que tú estés bien. Así que no importa la debilidad que tengas, cree que el Señor va a sacarte de allí y va a usarte por medio de ella para muchas cosas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos piensan que sí hay una oportunidad de que la debilidad se vuelva una fortaleza en Cristo Jesús? El sufrimiento, quinto, produce purificación de nuestra fe. Así como el fuego funde los metales y los une, así el sufrimiento hace con nosotros, hace que nuestra fe crezca. Y aquí tengo que traer un milagro que está aquí presente. Recuerdo cuando mi sobrino iba a nacer, que está aquí, Daniel está ahí sentado, tuvo una situación difícil y nació muerto. ¿Sí? Y usted dice: pero ¿cómo nació muerto y está vivo aquí? Bueno, ese es Dios y su amor, su misericordia. Pero mi cuñado y mi cuñada tuvieron un momento muy intenso y muy difícil, que podemos aplicar todo lo que estamos hablando. Voltearon a mirar a Cristo, se enfocaron en Él, la fe creció, Dios hizo el milagro, pero la fe de ellos se fortaleció de una manera gigante. Y mi cuñada le decía al doctor: no, es que el niño no me diga nada, yo no creo nada, yo no.
Y el Señor le dio una promesa en el libro de Daniel. Y ella se basó en lo que estaba escrito en su cuarto. Decía Daniel 3:27. Pues Daniel, que nació el 3 de marzo 27, perdón, marzo 27. Entonces ella dijo, tráigame una Biblia, y leyó allí y decía que ni un cabello de su cabecita se iba a dañar, resumiéndolo, parafraseándolo. Y el niño se llama Daniel. Entonces Daniel el Señor le dio la promesa por medio de ese libro. Y nosotros vemos el milagro, pero más que ver el milagro, de verlo correr, de verlo crecer, de ver lo inteligente que es y lo pilo que es que nosotros nos podemos apoyar ahí para poder ver la fe que ellos pusieron y nosotros tener un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo he tenido fe y el Señor me ha dado la respuesta? Pero yo he tenido fe en ese tiempo de dolor, en ese tiempo de sufrimiento. Ahí el Señor ha usado los tiempos para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca. Y eso es un motivo de muchísima alegría, que cada uno de nosotros podamos visualizar la situación que estamos sufriendo y decir, de aquí yo voy a extraer, aquí yo voy a fortalecer mi fe, de aquí yo voy a agarrar lo que yo necesito, porque realmente necesito que se incremente mi fe. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. El crisol es donde se coloca los metales para poderlos fundir. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. Cuando el Señor contesta, cuando el Señor nos pasa por esa situación o permite que esa situación pase por nosotros, ahí podemos ver la gloria y darle la honra a Él. Lo que pasa es que también se nos olvida rápido. Yo a veces pregunto digo, las mujeres tienen una memoria histórica, ¿cierto? Pero la verdad es que esa memoria la debíamos tener nosotros, porque los momentos donde hemos pasado sufrimiento, donde el Señor se ha glorificado, donde el Señor ha hecho el milagro y la fe ha acrecentado, se nos olvida fácil. A todos. Entonces nosotros tenemos que tener esa memoria histórica en nuestra vida, para acordarnos cada día de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y que nuestra fe produzca gloria y produzca honra para Él. Sexto, y ya vamos a terminar. El sufrimiento produce una prueba de nuestra obra. El sufrimiento produce una prueba de nuestra obra. Nosotros los humanos somos demasiado limitados, pero Dios no tiene límites. Los límites nuestros son gigantes y nos limitamos porque nosotros no tenemos con qué hacerlo extra. Ayer, cuando fui a un partido con Tomás, estábamos haciendo un devocional con los jóvenes y uno de los coaches le llamó a dos hermanos y le dijo, pues hagámoslo. Venga, René, ven, hermano, cualquiera de los dos hermanos. Sí, tú ven. Hermano Alex, ven acá. Y la idea es esta. Aquí hay una línea y ahí hay otra línea. ¿Sí? Ven. La idea es que tú saltes de aquí
hasta acá, hasta, ¿no? Ah, no puede, no. La rodilla no. Entonces otro, Willy, ven, reemplazamos por la rodilla, pero tengamos fe que se va a mejorar la rodilla. Ok, hazlo tú, Alex. Vas a saltar lo que más puedas, lo que saltar hasta acá, hasta esta línea. Ok, dale tú. Ok, ahora vuelve a hacerlo. Ok, lo mejoró, ¿no? De igual manera lo mejoró. René lo mejoró desde el principio. Los límites de nosotros son muy grandes, ¿sí? Cuando el hermano Alex saltó, él saltó, ¿sí? Pero el hermano Alex saltó, pero no lo dio todo para llegar más lejos. Pero en el segundo intento sí lo hizo. Igual el hermano Willy sí lo hizo, se esforzó más. ¿Por qué razón en el primer salto no se esforzó para llegar más allá? Porque no sabía sus capacidades, porque se limitó, porque le dio pena delante de todos a dar un brinco muy grande. Sí, se podía caer. Pero ¿por qué la segunda vez sí lo hizo? ¿Ah? La segunda vez lo hizo porque él hizo lo extra. No importando la limitación, no importando la situación, dijo, yo lo voy a hacer. Pero esa es la limitación, gracias hermanos. Esa es la limitación de nosotros en la vida. Nos limitamos por todas las situaciones. Nos frenamos de hacer lo que nos toca hacer en la vida. Ahora, aquí también vimos otra situación. Que René fue sabio. ¿Sí? Porque también él tiene una limitación física y él puede hacer el esfuerzo de saltar, pero puede ser contraproducente para él. Entonces, también la prudencia ahí también es muy importante. Pero somos muy limitados. Y la obra del Señor quiere gente que no se limite, porque Él no tiene límite. Y yo te animo a que sueltes todo lo que tienes en ti para la obra de Cristo, todo lo que, la limitación que tienes en tu mente, la sueltes para que seas usado por Dios de la manera que Él quiere que tú seas usado. Por eso el sufrimiento produce una prueba de nuestra obra, el sufrimiento hace que saques a veces las cosas. ¿No has visto que estás en una situación y te toca resolver y resuelve y dices, pero yo cómo hice eso? Porque el sufrimiento, por ejemplo, tienes una situación con tu hijo que tienes que agarrarlo porque no se va a caer. El brazo parece un brazo de esos elásticos y lo agarra uno o hace uno lo que le toque hacer. Ese sufrimiento produce algo en ti que te quita la limitación. Por eso, si ustedes tienen planes con el Señor de sus empresas, de montar empresas, créanle al Señor. La limitación está puesta en la mente de cada uno de nosotros. La limitación no viene de parte de Dios.
¿Por qué las personas que han pasado hambre rompen una barrera y se pueden vivir una vida diferente y valoran todo lo que tienen? Porque rompieron esa limitación en sus vidas. El que lo ha tenido todo le cuesta más. Por eso muchos de los que han sufrido hambre hoy son personas exitosas, porque han entendido que Dios permitió esa situación, no para que se quedaran ahí, pero para que salieran adelante y se levantaran y fueran mucho más allá de lo que ellos pensaron que pudieran hacer. Ese eres tú y ese soy yo. Podemos hacerlo aceptando el sufrimiento y aceptando la prueba y pasar por esa situación difícil para atesorar lo que viene para nuestras vidas. Séptimo, el sufrimiento produce que Dios escoja nuestras amistades. Jóvenes, uy, qué dolor. El sufrimiento produce que Dios escoja nuestras amistades. Mucha gente se acerca a nosotros por diferentes situaciones, porque estás acomodado y aquí hacen buenos almuerzos, aquí me quedo, aquí está chévere, ¿sí? Ese tiene un buen carro, yo me voy con él. Y ustedes, yo estoy hablando, pero yo creo que el Señor está hablando, ¿verdad? Muchos tienen recursos para repartir a otros y eso está bien. Pero solamente los que son verdaderos amigos son los que están en el momento de la desgracia. ¿Sí? ¿Cuántos han parrandeado aquí mucho en su vida? Toma trago y de todo. Me gustan los honestos. Y en ese tiempo nos ganamos el sueldito y, bueno, hágale, vámonos a parrandear. Y vea, se acabó la botella, no importa que hay plata, hágale, hermano. ¿Sí o no? Sí, uy, hermano, vea, me regalaron esta botella de sello azul, solo para que nos tomemos un traguito decentemente. Y empiezan con la botella de sello azul y terminan tomando alcohol puro. ¿Sí? Eso es una verdad. Pero, ¿cuál de esos amigos que se tomaron la botella de sello azul y parrandearon y usted sacaba el billete para gastárselo con ellos, están en el momento de la tribulación, en el momento del dolor? ¿Cuántos? La verdad es que ninguno prácticamente está siempre en una situación de sufrimiento de uno. No está, no los veo. Ahora, si es una situación legal, ¿los agarró la policía haciendo algo? Fue él, yo no, yo. ¿Eres amigo suyo? No, pues yo sí a veces salgo con él, pero ¿sí o no? Entonces, Dios usa el sufrimiento en la vida de cada uno de nosotros para escoger la gente que está a nuestro alrededor. Y yo he escuchado eso en mi familia, dice, uy, pero no, en esa situación ninguno se apareció, ninguno vino a traer algo, ninguno, ni una llamada. Y después dice uno, después de esa tribulación y eso dice uno, la verdad es que yo pensé que este man era mi amigo, yo pensé que este tipo realmente caminaba en la situación que yo tuviera, y no es así. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. O sea, hay muchos que son verdaderamente amigos, que hacen mucho más que un hermano. Y por eso Dios permite que nosotros, por medio del sufrimiento, nos acerquemos
a la gente correcta y podamos tener el discernimiento de separar a las que no son nuestros verdaderos amigos. Entonces, cuando tú tengas un sufrimiento, puedes entender que Dios está obrando en tu vida para acercarte o para mostrarte que el que está a tu lado no es un amigo. Último punto. El sufrimiento produce capacitación para consolar a otros. Y aquí es donde el Señor te va a usar de una manera muy especial. Aquí es donde Dios te va a usar por medio del testimonio, por lo que tú hayas pasado. Por el sufrimiento que tú hayas pasado, vas a entender algún día que el Señor te está usando para que otro sea consolado y para que otro entienda el proceso que está pasando. Y por medio de ese proceso, Él te está usando para que esa otra persona conozca de Él y tú le des la gloria y la honra a Él, quien es el que la merece. Entonces es muy importante que tú aceptes en tu vida lo que Dios está haciendo, porque te está equipando. Cada situación que pasas, entiende que Él te está equipando, te está poniendo las armas necesarias cada día para cuando venga la guerra tú te puedas defender con lo que tienes que Él te ha entregado. No mires el sufrimiento como sufrimiento, mira el sufrimiento como una bendición. Mira el sufrimiento como algo que te va a ayudar a crecer y a darle a otro vida, para que tenga esa vida en abundancia que el Señor ha permitido que tú tengas. Segunda de Corintios 1, 3, 5 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. El Señor Jesucristo murió en la cruz, como lo dije al principio, por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Pero gracias a eso nosotros somos sanados, justificados, y hoy caminamos pensando, creyendo que vamos a ir a la vida eterna. Pero de esa misma forma, nosotros tenemos que ser participantes del sufrimiento de Él en la cruz, muriendo a nuestros pecados, a nuestros deleites, para tener el entendimiento de que la situación que viví me dio el con qué ayudar a otro. De esa manera tú puedes entender que el Señor trae consuelo, y consuelo abundante a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si ninguno de nosotros hubiera sufrido nada en la vida? ¿No podríamos ver a Dios? ¿No pudiéramos nosotros entender el propósito de Dios en nuestra vida? ¿No pudiéramos como cuerpo de Cristo consolar a otro y darle una profecía y una palabra de aliento? No tuviéramos con qué. No tuviéramos con qué ministrar a las generaciones que vienen abajo de nosotros. No tuviéramos con qué hablarles, ni la autoridad para poder decirles. Pero si tú has pasado por situaciones, hoy día tienes la autoridad para poderlo hacer. De igual manera, el sufrimiento va a producir en ti que te examines. ¿Por qué pasé por esta situación? ¿Por qué pasé por ella? ¿Por qué Dios permitió esto en mí? No es porque lo permitiste, yo no merecía esto.
¿Por qué pasé por ese trago amargo? ¿Por qué pasé por esa situación? Y examinar el corazón. También nos ayuda a clamar y a buscarlo a Él. Nos da la claridad y la visualización de que vivimos en una guerra espiritual. La cosa no es aquí físicamente, la cosa es que vivimos en una batalla espiritual todos los días. Y el sufrimiento nos ayuda a visualizar eso, porque tú atesoras en lo espiritual para ganar en lo terrenal. Entonces tú podemos ver la cosa así, pero la batalla está espiritualmente funcionando y tenemos que aprender a pelear esa batalla espiritualmente y entender el sufrimiento para poder pelear la batalla con sabiduría, entendimiento y con guianza de parte de Dios. También nos ayuda a que podamos ver nuestras prioridades. Cuando estamos pasando por el sufrimiento, enseguida entendemos que la prioridad es Él. Inmediatamente te conecta enseguida. Y ahí no importó trabajo, ahí no importó fiesta, ahí no importó nada. Ahí me enfoqué en Dios. Porque ahí entendemos que debemos soltarnos, quitarnos todo y solamente entregarnos a Él para que nos dé la mano y pasar por ese sufrimiento de una manera, o a ver cómo salgo de la situación. Y eso es una bendición. También nos llama a identificarnos con Cristo por medio de su sufrimiento. Hay muchas situaciones, si no son todas en nuestra vida, que nos producen algo por medio del sufrimiento para acercarnos a Dios. Y yo te animo a ti el día de hoy a que el sufrimiento que hoy estás pasando lo valores, que valores los sufrimientos que has tenido en el pasado y que empieces a preguntarte: Señor, ¿cómo pude yo haber pasado por ahí? Pero ¿cómo puedo yo empezar a ayudar a otros y hablar de ti por medio de lo que yo pasé o estoy pasando? Lo que tú estás pasando o lo que tú has pasado, entiende que Dios lo ha permitido con un grande propósito para tu vida. Entiéndelo así de fácil. Sea muy difícil lo que hayas pasado o no tan difícil, pero te quiero decir que tu dolor puede ser el más grande en este momento en tu vida. Pero si miras hacia abajo, hay otros que están con más dolor que tú. Pero no te enfoques en tu dolor, enfócate en el sufrimiento también de otros, porque esos otros necesitan de ti para salir de donde están. Y el sufrimiento va a pasar, no va a durar para siempre. Lo que sí va a durar para siempre es su palabra, su consuelo, su amor, para guiarte, para levantarte, para guardarte y llevarte a un nivel espiritual diferente, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú has sido bueno. Señor, muchas veces no entendemos tu amor, no entendemos en este tiempo, hablando del sufrimiento, no entendemos muchas veces por qué permites que nosotros pasemos por tantas situaciones. Pero entendemos, Padre, que tú nos estás enseñando a llevar, a soportar y a que haya producción en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestro dolor. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú estás produciendo muchas situaciones en la vida de cada uno de nosotros, espiritualmente hablando. Yo te pido que traigas revelación en el nombre de Jesús a cada uno de los que estamos aquí. Primero que todo, para poder estar más atraídos por ti, buscar más de ti, tener humildad para poder entender. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús.
Sé tú, Señor y Dios, mostrando a cada uno de nosotros por qué, para qué has permitido situaciones o estás permitiendo situaciones o permitirás situaciones en la vida de cada uno de nosotros. Padre, que nosotros podamos analizar las situaciones que vivimos en nuestros hogares, en nuestras familias, visualizando los sufrimientos de una manera espiritual, las batallas espirituales, no físicas, porque la cosa no es contra los otros, sino con lo que hay en todos nosotros, Señor y Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que llenes los corazones de todos los que estamos aquí, de los que están en Facebook, Señor y Dios, con una visualización eterna del sufrimiento, porque el sufrimiento nos va a llevar a buscar de ti y a vivir y llegar a la vida eterna. En el nombre de Jesús yo lo creo. Te doy gracias, Señor y Dios, por toda situación, porque sabemos que tú las permites y nosotros oramos y también tú respondes trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo propósito a la vida de cada uno de nosotros. Padre, yo te doy la gloria y te doy la honra a ti. Tal vez hoy, Señor y Dios, nos vamos pensando cómo solucionar y cómo salir hacia adelante. Pero lo más importante, Señor, es que tú nos pongas hoy en el corazón el entendimiento de lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz para inspirarnos a soltar lo que nos hace daño y entregarlo en la cruz, muriendo a ello, muriendo a toda situación que no nos produce vida, sino que nos trae muerte, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en este tiempo por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que ha llegado el día de hoy con un propósito que está en ti y no está en mí, sino está en ti para la vida de cada uno de nosotros. Padre, yo te pido sanidad en el nombre de Jesús. Te pido redención en el nombre de Jesús. De cada familia, de cada hijo, de cada padre, de cada esposo, de cada esposa, de cada niño, de cada joven, de cada adulto, Señor y Dios. Te pido redención en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que les guardes, que los llenes de amor para que podamos recibir las situaciones que vengan en nuestros días venideros, en nuestra vida en ti. Porque fuera de ti es otra la historia, Señor y Dios. Pero hoy podemos entender que el sufrir en ti es ganar. Y hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos llenes de tu palabra, que nos llenes de tus promesas, entendiendo el proceso por el cual pasamos para poder llegar a recibirlas, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí ahí con los ojos cerrados dirían: yo quiero aceptar el sufrimiento porque sé que el Señor Jesucristo pagó por ese sufrimiento en la cruz? ¿Cuántos dirían: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón y yo quiero aceptar esa situación en gratitud de lo que Él ha hecho en mi vida? Gracias por levantar tu mano. Gracias por levantar tu mano. Y vamos a orar de esta manera todos. Señor Padre, todos, vamos a repetir todos. Señor Padre, venimos delante de ti con gratitud por lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Hoy te pido, Señor y Dios, que me des entendimiento, que me des sabiduría, que me guíes y también que me perdones, porque reconozco mis falencias, mis pecados, y también tengo que reconocer que gran parte de mi sufrimiento
ha sobrevenido por mis errores. Te pido me perdones y me ayudes a formar mi carácter, a mejorar mi manera de vivir y a caminar contigo. Renuncio en el nombre de Jesús a toda situación que no produzca vida en mí y que no produzca vida en otros por medio mío. Y que no produzca vida en otros por medio mío. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.